Hola, bienvenidos. Estamos de nuevo por aquí y volvemos para realizar un vídeo sobre trasteo y cacharreo con válvulas. En este caso, pues vamos a mostrar el funcionamiento de un tipo de válvulas que no es muy común, que no es usada ampliamente en los equipos electrónicos y se usa solamente en los equipos que es necesario alimentarlos pues, con una tensión estabilizada. En este caso, se trata del tubo OA2, que estabiliza la tensión a 150 voltios en corriente continua. Vamos a ver cómo es el funcionamiento de este tubo, que como sabéis no tiene filamento, es de las denominadas válvulas de cátodo frío y su funcionamiento se produce por ionización de los gases que hay en su interior, donde se produce una descarga entre electrodos, generando una corriente de electrones. En su funcionamiento, de la descarga que se produce, pues también se produce una luz que tiene unos tonos violeta rosado, y la conexión de este tubo pues se realiza intercalando en serie en la línea del positivo entre el más B de la alimentación y la salida de la tensión estabilizada. La corriente máxima de uso de este tubo es de 75 miliamperios. Aquí tenemos la hoja del datasheet en la que vemos que son dos electrodos entre los cuales se produce la descarga. No tiene filamento, por lo tanto es una válvula con un funcionamiento un tanto singular y muy distinta a las clásicas de filamentos que necesita el calor para que se puedan emitir electrones. En este caso, el funcionamiento es distinto. Bien, pues primero vamos a ver cómo estabiliza la tensión. Vamos a conectar un polímetro en dos puntos del circuito, antes y después del estabilizador de tensión, para ver cómo este tubo estabiliza la tensión. Bien, pues aquí ya tenemos las conexiones dispuestas para medir la tensión que hay a la salida de la rectificadora. Y tenemos el polímetro en la escala de 600 voltios en corriente continua. Por lo tanto, vamos a conectar a la red y vemos la salida, la tensión a la salida de la rectificadora. Aquí, como veis, ya está subiendo. Bien, pues ahí tenemos 298 voltios a la salida de la rectificadora. Ahora vamos a ver qué tensión tenemos una vez estabilizada con el tubo. Bien, pues aquí como vemos hemos cambiado la conexión y la tenemos ahora puesta a la salida de la válvula reguladora de tensión. Y aquí ya vemos que la salida se estabiliza a 146 voltios en continua. Ahí lo vemos. 146, 147 voltios. Os recuerdo que esta es la válvula OA2 y que la tensión, el voltaje de regulación es a 150 voltios en continua. Bien, pues una vez medidas las tensiones, vemos que de 300 voltios
que teníamos a la salida de la rectificadora, una parte de este equipo pues necesita ser alimentado a una tensión estable de 150 voltios y este tubo es el que se encarga de hacer tal regulación. Vamos a ver ahora el encendido de las válvulas. Para ello vamos a apagar la luz para intentar que se vea un poquito mejor. Bueno, pues aquí hemos reducido la luz. Vamos a proceder a enchufar. Y ahí tenemos las dos válvulas. La rectificadora vemos que se ha encendido el filamento. Y ese encendido es la descarga en el interior de la válvula reguladora de voltaje. Ahí lo tenéis. Ahí veis el tono de color violeta rosáceo, distinto al resto de tubos, que como veis, pues tienen el típico color de las válvulas del filamento que utilizan. Pero esta válvula no tiene filamento. Esta válvula es una válvula de descarga que, como veis, tiene esos tonos de luz muy distintos al resto. Bueno, pues hemos visto cómo funciona este tipo de tubos, reguladores de voltaje. Y pues en principio nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.